Bueno, señores, bienvenidos a otro video. Voy a hablar algo que es importante para las personas que patrocinan a Covelca o para cualquier consumidor en general, ¿verdad? Cualquier consumidor que esté pensando sellar el techo de su residencia y está buscando estimados, ¿verdad? Cosas que tienes que evaluar, que nosotros pues ya hemos hablado que hacemos esas evaluaciones de manera científica, sin cobrarle un solo centavo al cliente. Mira, el video anterior estuve hablando de la importancia que tiene que cuando estás buscando precios, ¿verdad?, más bajos, es donde se comete la mayoría de los errores, porque en vez de buscar precios más bajos, debes de saber qué es lo que te van a hacer en el techo, ¿verdad? Porque esto no se trata de evaluar los productos nada más. ¿Ves? De nada vale un producto como por ejemplo el Alumaster de ASA, que es uno de los mejores sistemas que nosotros tenemos, pero no se prepara la superficie, no se remueve, no se sellan grietas, no se nivela el empozamiento. ¿Ves? O sea, un estimado con ese producto sin preparar la superficie y otro donde se prepara la superficie, obviamente donde se prepara la superficie te va a costar mucho más caro. Pero hay mucha gente que todavía no ha entendido eso, ¿verdad? Y yo lo voy a seguir repitiendo porque ese es el secreto que hace que tú botas el dinero. ¿Ves? Cuando evaluamos los procedimientos, el precio más bajo pasa a segundo plano, porque tú no puedes evaluar el precio más barato primero, antes de ver cuáles son los procedimientos que se van a hacer en el techo. Porque obviamente mientras más barato, menos procedimientos van a haber. Pero en este video yo les quiero hablar de la prueba de RTS, ¿verdad? Hay varias pruebas que nosotros hacemos en los procedimientos cuando un cliente hace los procesos por Covelca. Pero hoy les voy a hablar específicamente de la prueba de RTS, que es más bien una inspección que los contratistas de Covelca hacen en la superficie donde se va a hacer una impermeabilización de techo, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que hay varias condiciones, por lo menos 3, que afectan cualquier producto que tú pongas ahí, por mejor que sea, ¿verdad? Esto, vuelvo y repito, no es cuestión de producto, es cuestión de los procedimientos, ¿ves? La prueba de RTS se realiza para asegurarnos de que algunas condiciones en el techo no prevalezcan, porque si prevalecen va a ser que botes el dinero, porque nada que se ponga ahí te va a funcionar. Entonces nosotros exigimos en Covelca que los contratistas, cuando den estimados, incluyan la prueba de RTS de manera gratuita, ¿verdad? Se hace junto con el estimado. La persona va, te hace el estimado, tú tienes que coordinar los estimados con Covelca, ¿verdad? Cuando te hacen el estimado, los contratistas hacen un análisis para identificar la prueba de RTS. Mejor dicho, para identificar 3 condiciones que hay en el techo, ¿verdad? Este es el nombre de ese informe, la prueba de RTS. Pero lo que hacemos es evaluar 3 condiciones. Una de ellas es una humedad que se origina por choques térmicos, ¿verdad? Que esto es mayormente afecta mucho en los campos donde hay mucha frialdad y usted dentro de la casa está más caluroso el ambiente, ¿verdad? Esos dos ambientes, caliente y frío, generan un choque térmico que hace que se origine humedad, y eso lleva a un tratamiento primero antes de sellar, porque si sellas ahí, esa humedad te va a dañar el tratamiento, y esto no importa el sellado que sea, todos los sistemas se van a afectar. Igualmente, en la segunda hay una humedad que es por capilaridad. Esta humedad no tiene nada que ver, hay varias humedades, ¿verdad? Hay por lo menos 6 humedades que afectan el interior de la casa, ¿verdad? Que muchas personas creen que, ¿verdad?, tengo una humedad dentro de la casa y llaman al contratista para sellar,
y sellan el techo y la humedad continúa porque esa humedad no tenía nada que ver con el techo. Pero aquí no vamos a hablar de la humedad, sino de la segunda humedad que afecta y que se debe identificar en la prueba de RTS, porque afecta la instalación del sistema, ¿verdad? Si no se corrige primero, por mejor que sea el sistema y por mejor que sean los procedimientos en el sistema, si en los procedimientos no se incluye corregir ese tipo de humedad, los trabajos que se van a realizar eventualmente no te van a funcionar, te van a dar te van a dar un servicio temporero, porque a la larga se van a dañar y muchos contratistas, ni siquiera hay contratistas que saben por qué, ¿verdad? Hay veces que se origina bristle en los techos y le preguntas al contratista que instaló, mire, llámese al suplidor porque eso seguramente tiene que ver con el producto. El producto tiene un fallo de fábrica. ¿Ve? Eso es un disparate, pero del grande de un continente. Pero la prueba, se hace una prueba para identificar eso porque la humedad de capilaridad tiene unas características que posiblemente ni vengan de la superficie que se va a impermeabilizar. Viene de algunas superficies que hay adyacentes que no se van a sellar. ¿Ves? Y aún sellándolas podría afectar también una de las estructuras más altas que se van a impermeabilizar. Eso nosotros lo corregimos, lo identificamos en ese test que nosotros le exigimos a los contratistas que hacen estimado a través de Coveca. Pero la tercera y la más importante de todas es identificar si ese techo no tiene un problema de lo que se llama techo arenoso, ¿verdad? Que en ese caso hay dos razones posiblemente por las que el techo tiene esa característica, ¿verdad? Que usted toca la superficie o le pasa una pala de corte y sigue sacando como si el techo fuera de tiza, ¿verdad? Lo raspa, no como otros techos que usted pasa la pala de corte y está sólido. Ese es arenoso y todos lo punzante que usted trate de introducirlo ahí con mucha presión, pues lo va a rasparlo, ¿verdad? Se va a remover con mucha facilidad. Pues en ese tipo de techo, todo lo que tire se va a despegar, todo, o va a formar bristle, se van a despegar porque los bristles es porque se despegó, ya sea porque, bueno, hay otros tipos de bristle que se originan por agua. Entró agua por un sitio y formó un bristle, pero este es de aire. Y cuando usted corta el bristle para repararlo, va a notar que el sistema no se pegó en ningún sitio. Ahí como se originó aire debajo del sellador, pues ocasiona unos bristles. La presión ocasiona unos bristles. Pues ese tratamiento, ese techo poroso había que identificarlo. Y esos estimados cuestan más caros, ¿sabes? Porque si hay una humedad de capilaridad, hay que arreglarla, se necesitan materiales y mano de obra para hacer otro tipo de trabajo. Si hay humedad térmica, también se necesita tratar la superficie con un material que es distinto, en este caso un primer que viene específicamente para eso, y eso cuesta dinero aparte. ¿Ves la diferencia aquí? Que cuando un trabajo se va a hacer bien, pues cuesta mucho más dinero que aquel que no te va a hacer todos esos procedimientos. Y específicamente cuando el techo es arenoso, hay que hacer una saturación de esa porosidad para que ese techo quede sólido, y eso coge de un día al otro día, hay que cotejarlo, que todas las áreas están sólidas, que el primer funcionó, ¿verdad? Esto es un tipo de primer. No es un primer, es una lechada porque es 2 o 3 veces más fino que un primer. Es bien fino porque esa es la idea de que sature. Como ya mencioné algo, ¿verdad? Pues esta condición específicamente, que es la más importante de la prueba de RTS, esta condición se origina en la mayoría de los casos por dos situaciones. Una fue que cuando tiraron la torta, ¿verdad? El concreto del techo, de la superficie, cayó un aguacero. Antes que se secara bien, cayó un aguacero y el agua
lavó el concreto, se llevó el cemento y dejó la arena, ¿verdad? Ese cemento que se tira pues tiene arena, tiene concreto, cemento, ¿verdad? Tiene arena, cemento y quizás piedra, o creo que piedra también. Pues si cae un aguacero, se lleva la capa superficial, quizás a 1 pulgada, se lleva todo el cemento y se queda la arena con menos cemento, ¿ves? Entonces, cuando eso se seca, esa superficie queda arenosa y eso hay que tratarlo primero. Ahí por economizar dinero no tire ningún sellador porque va a botar el dinero, pero botado completo. Totalmente. Entonces, otra situación fue que cuando se compró el concreto, se compró una mezcla demasiado económica y entonces pues esas mezclas llevan menos cemento, ¿verdad? Y esa es una de las dos razones, pero la más que se dice pues es la que ha caído un aguacero y el contratista pues no remueve esa arena, ¿verdad? Que esa porción del concreto que se afectó, pues había que removerla y volver a tirar una capa que quedara bien resistente. Pues hasta aquí lo voy a dejar, ¿verdad? Quiero que tengan claro que cuando se piden estimados, bueno, esto es unas recomendaciones que nosotros le hacemos a los consumidores, pero nosotros hacemos todo esto gratis, no le cobramos al consumidor. O sea, que hacer una impermeabilización de techo fuera de Coberca es el peor error que usted puede cometer porque no hay quien lo ayude. Revise qué significa DACO para que usted vea que DACO no significa nada. Cuando usted analiza los procedimientos que hace Coberca, y voy a hacer un video para hablar de los procedimientos específicamente, que lo he mencionado en otros videos, pero voy a estar actualizando en este año 2023 todos esos temas que tienen que ver con Coberca. Nosotros hacemos todos los procedimientos que usted debiera de hacer para que no les roben su dinero. Tenemos 30 estrategias fraudulentas que utilizan los contratistas, especialmente estos que te cobran más barato, porque te cobran más barato y no pueden hacer todos los procedimientos porque cada procedimiento cuesta dinero, ¿ves? Entonces, como lo mencioné en otros videos, lo importante que tú tienes que evaluar cuando pides estimado son los procedimientos y no es el precio más bajo. Después que tú identificas que este contratista me va a hacer todos los procedimientos, entonces busca quién lo hace más económico. Pero si reduces los procedimientos, ¿cómo vas a evaluar el precio más bajo? Por favor, esto se cae de la mata, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video.